Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast con Juliana Córdoba. El día de hoy tenemos a un invitado que viene a hablarnos de la fe, la transformación y el propósito. Un hombre que pasó de la pobreza al propósito con 22 años caminando con Dios, 14 años evangelizando y 5 años pastoreando y orando por enfermos alrededor del mundo. Demos la bienvenida al pastor Julián Bedoya. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. La verdad que es un gusto para nosotros tenerte aquí. Yo sí estoy un poquito nerviosa por esta invitación. Sé que para muchas personas va a ser un tema muy bueno, para otras a lo mejor muy controversial. Pero el punto de este podcast contigo no es pues hacerlo de manera como cuadrada o estricta, no sé cómo se pueda decir. El punto es hablar del propósito de Dios en nuestras vidas, hablar de milagros, de temas muy interesantes que tienes que contarnos. Y pues antes de empezar con este podcast, pues queremos conocerte a ti como persona y queremos que nos cuentes quién es Julián Bedoya. Wow, qué pregunta. Pues Dios los bendiga a todos. Mi nombre es Julián Bedoya. Mucha gente me conoce como el pastor, como evangelista o como el que ora por los enfermos y sanan, pero muy poca gente me conoce realmente cómo soy. Así es. Mis amigos, mi familia, mi círculo saben que soy como un niño, porque me gusta mucho divertirme, Sí. Me gusta mucho hacer reír a los demás, sin caer en el extremo de caer gordo, ¿no? Sí. No, me gusta que la gente se ría, que la gente sea feliz, que la gente sea como sea y sin criticar. Así es. Así me gusta. Ese soy yo. Claro, yo creo que los que te conocemos lo hemos visto a la hora de que estás dando pues las pláticas en la iglesia y también como persona, ¿no? Yo creo que es lo que le comentaba yo a Vianey, que es una de las personas que me invitó a esta nueva iglesia, que ahorita vamos a platicar un poquito de ella también. Y esa fue una de las cosas que yo le comenté, le dije, fíjate que me gusta mucho su manera de hablar. Es la primera vez que pongo mucha atención y me siento como que le entiendo todo, porque mucha gente va y dice, no sé ni qué dijo, o sea, no le entendí nada, o se aburren, o se duermen. Y yo sí te tengo que reconocer eso, la verdad, que tu personalidad es muy viva, muy enérgica, en el muy buen sentido, que yo creo que a todos nos tienes ahí como muy hasta emocionados. Y se me hace muy bonita esa personalidad tuya, que yo creo que es importante. Gracias. Al momento de hablar de un tema tan bonito, tan profundo, que es el tema de Dios. Julián, ¿cuál fue el momento exacto en tu vida donde sentiste que Dios te llamó al ministerio? Pues ha habido varios momentos como si fuera la escuela o la universidad. Sí. El primero fue la primaria, la preparatoria, universidad, sí, ¿no? Y con Dios yo creo que así fue el llamado. Sí. El primer llamado que yo tuve, o sea, lo real que yo sentí, es un calor en mi cabeza hasta los pies. Órale. Al orar al Señor, yo le dije, Señor, yo no sabía que tenía que estar preparado para orar por una persona. Y entonces yo me hinqué esa vez y le dije, ayúdame porque necesito conocerte realmente, que tú existes, así como existe el mal, existe el bien. Exacto. Y es la primera vez que sentí un calor en mi cabeza. Órale. Que nunca había sentido. Y ese calor, Julián, ¿tú crees es la presencia de Dios? Sí, claro. Ajá. Absolutamente. Por eso dicen que muchas personas cuando sienten ese calor, ese fuego se le llama, ¿no? Interno, sí. Es como la presencia de Dios en ese momento, o en tu vida, o en tu ser, o en el lugar donde estás. Sí. Porque yo creo que todo tiene que ver. Y qué curioso que lo digas. Yo creo que varias personas que nos van a estar viendo van a coincidir con esto que acabas de decir. Entonces, ¿tú crees que desde ese día que sentiste ese calor en tu cabeza, fue un llamado para ti como para...? Yo le dije al Señor que me enseñara a orar. Ah, ok. Porque no sabía orar. Ajá. No oraba ni 5 minutos. Órale. Y cuando me llegó ese calor, Él me mandó un amigo. Y mi amigo, con él aprendí a orar diario, 3 horas. Ahí empecé a recibir dones en la oración.
Ahí empecé a recibir muchas cosas, pero obviamente fue en la oración. Ajá. En la oración recibí todo eso. Órale, y qué curioso que digas ese pequeño detalle que hay que aprender a orar, porque muchos oramos como por instinto, ya como sabes de toda tu vida, pero sí tiene una manera de llevar una oración. Como mucha gente que siento yo que repite y repite y repite, en realidad una oración va más allá de eso. Claro. Y eso es súper importante también que lo digas. Y yo creo que ya que aprendiste a orar, pues ya aprendiste cómo a llevar el mensaje, ¿no? Antes de eso, yo creo que lo primero es conocer a Dios. Ajá. Porque mucha gente tiene a Dios como muy lejano. Ajá. En los momentos de crisis, de incertidumbre, la gente se pregunta dónde está Dios. Sí. Y mucha gente hasta llega a enojarse porque le piden algo y no se los da. Sí. Entonces Dios no está lejos. Dios está muy cerca. Sí. Pero la oración es el vehículo que nos traslada a tener una relación con Él. Así Entonces, a través de la oración, las personas pueden hablar con Dios porque su palabra dice que a través de la sangre de Jesús, Él murió por nosotros los pecadores. Así es. Entonces, si nosotros nos acercamos con fe a través de ese pacto, nosotros podemos tener una relación con Él. Exacto. Entonces la gente, y lo digo así tan abiertamente porque la gente se pregunta ¿dónde está Dios? De hecho, he escuchado preguntas ¿dónde está Dios cuando hay hambre en África o hay problemas matrimoniales? Muchas de las decisiones, muchos de los problemas que hay en familia es porque hemos alejado a Dios de nuestras vidas. Exactamente. Es como la consecuencia, ¿no? Sí. Y en realidad, pues sí tiene muchísimo sentido, la verdad. Por ejemplo, yo tengo una pregunta para ti que se me hizo muy curiosa, que comentabas que vienes de una familia muy humilde. Sí. ¿Qué lección espiritual te dejó esto de inicio? Como te decía, la oración, a mí me enseñaron que para orar, si yo oraba, iba a recibir poder. Ok. Entonces yo oraba para eso, para tener poder. Ajá. Y cuando Dios comenzó a usarme, la gente empezó a aplaudirme. Ok. Y yo me enamoré más del aplauso que de Dios. Ok. Y entonces hubo un momento donde me enamoro de Dios y hago el poder a un lado. Le digo, ¿sabes qué? Yo no quiero tu poder, yo te quiero a ti. Ah, ok. Entonces Dios, cuando tú lo honras a Él te honra a ti. Sí. Y Él comenzó a transicionar mi vida y empezó a cambiar mi mentalidad, porque mi mente no me alcanzaba para más. Es decir, que mi mente era una mentalidad de pobreza. Órale. No tenía una mentalidad administrativa ni de mayordomía. Porque tú puedes tener bendiciones económicas, pero no tener sabiduría para administrar. Exactamente. Entonces hay muchas personas que tienen dinero, pero no tienen administración. Y eso pasa en todas las áreas. Sí. Tú tienes que administrar el amor. Sí. Tienes que administrar los recursos que Dios te da. Entonces, mi enseñanza cuando conocí a Dios fue que Él no solo te da la bendición, sino que te enseña a retenerlas. Ah, ok. Entonces Él me transicionó y me enamoré más de Él que de las bendiciones. Exacto, y al final ese es el punto. Y yo creo que eso obviamente se nota, se siente y se ve en ti, que tienes a Dios en ti. Y yo creo que eres de las pocas personas, sinceramente, que yo conozco, que yo lo he sentido, que yo he sentido muy real el mensaje, el hablar de Dios, la pasión con la que hablas de Dios, y eso no lo puedes ocultar, eso no se puede engañar, ¿sabes? Claro. Entonces para mí es bien importante como conectar desde ese lado que pues hagas lo que hagas, no lo puedes hacer si no lo sientes realmente. Claro. Entonces qué bonito que lo digas, que mucho más que todo lo que pudo haberte dado después de la vida que tenías de humilde, pues te importó más su conexión. Claro. Y eso es más bonito. Y de ahí viene todo lo demás. Todo lo demás. De ¿Verdad? hecho, jamás me había subido en aviones. Ingas. Jamás había ido a otros países. El terror de todos. Nos hablamos en el podcast pasado con la psicóloga. No, jamás había salido de ahí. Y cuando empiezo a experimentar, yo digo, Señor, ya ahora entiendo que ya no es ni por lujo, Ajá. sino por una necesidad. Exacto. Pero eso empezó a pasar, todo lo bueno vino a tu vida después Sí. de que lo pusiste a Él en primer Sí, lugar. claro. Como cuando dicen, ¿no? Pon a Dios en primer lugar y todo lo demás vendrá. Sí, así es. Entonces, eso es muy cierto, es muy, muy cierto y te da mucha paz en tu vida, siento. Pero hay que llegar a ese momento, yo creo, donde
tu mente como que dice, ¿sabes qué? Es así y tiene que ser así. Claro. Y si no es así, no va a funcionar. Y créeme que yo ya lo traigo muy, muy entendido. Ya llevamos ahí varias lecciones, así que pues está bien que lo compartas de esa manera. ¿Alguna vez dudaste del plan de Dios para tu vida? Muchas veces. ¿En serio? Yo creo que es lo que más sufre alguien que quiere hacer la voluntad de Dios. Órale. Porque no es tan fácil. Ajá. No estamos solamente yendo a la iglesia y ya. Ajá. Sino que nos estamos enfrentando a un mar de problemas. Exacto. Así como está el bien, está el mal. Y entonces ser cristiano o ser alguien que sigue a Dios se va a enfrentar a muchos problemas. Exacto. Pero ahí es donde entra la fe. Ajá. El ancla es la fe. Así es. Como decía yo, las personas tienen fe en miles de cosas, pero la Biblia dice que la fe verdadera la vas a encontrar en alguien, y ese alguien es Jesús. Exacto. Cuando logras anclar tu fe en Él, venga lo que venga y pase lo que pase, se vuelve una convicción para tu vida. Sí. Y caminas en esa convicción con los ojos cerrados. Exactamente. Ves problemas, pero te acuerdas de la promesa. Entonces imagínate, yo le decía a las personas, muchas personas dicen que tienen fe. Ajá. Y dice, yo te creo, Dios, yo te amo, ¿por qué me pasa esto? Bueno, ok, la fe, ¿dónde está anclada? Si la tenemos anclada en el dinero, cuando el dinero se les acaba o se lo roban, la gente se quiere morir. Sí, se vuelven locos algunos. O cuando alguien pone su fe en el esposo o en la esposa y pasa un divorcio que no queremos que pase, pero pasa, la gente se quiere desbaratar. Sí. O cuando ponen su fe en un carro que batallaron tanto para comprarlo y el día que se los roban o chocan o se los aplastan, ese día su vida se les acaba para siempre. Sí. Porque su fe estaba anclada en algo que es efímero, que es pasajero. Exactamente, así es. Y fíjate, muchas personas que te conocemos podríamos pensar, no, pues, o sea, ¿cómo va a dudar, no? O sea, ¿sabes? Porque a veces, pues uno va empezando, algunos pues ya tienen a lo mejor años, pero dicen, no, pues yo puedo dudar porque soy yo, pero él es el pastor, él no puede dudar. Pero realmente eres un humano, eres una persona normal, es obvio que vas a Les tener. cuento que cuando dudé la primera vez fue en pandemia. Órale. Obviamente, lo voy a decir así, la religión, que es muy diferente a la relación con Dios. La religión, cuando digo religión, me refiero a algo que quieres vivir de apariencia, pero realmente no vives nada. Exacto. Pero una de las ideas que traíamos en la cabeza, la religión, lo voy a decir así, es que nunca nos vamos a enfermar, porque somos súper poderosos y súper dotados. Ajá. Y resulta que me enfermé. Ingazo. Vino lo que temía. Sí. Y entonces me acuerdo que no solo me enfermé del COVID, me enfermé de los intestinos. Y el Señor me habló y me dijo, quiero que hagas un programa y se va a llamar El Poder de la Fe. Okay. Porque mi pueblo y las personas están perdiendo la fe. Ahora imagínense, cada vez que me levantaba a orar, Señor, ¿me sanas? No. ¿Por qué? No me contestaba. Y dijo, pero vas a hacer un programa. Entonces tuve que hacer el programa El Poder de la Fe enfermo. ¿En serio? Enfermo. ¡Qué fuerte! Y enfermo, yo oraba por enfermos y sanaban. Okay. Oraba por gente que tenía problemas en columnas y sanaban. Gente que ahí todavía me dan testimonio. Usted me dio esta palabra y se cumplió. Pero, o sea, yo enfermo. Okay. Entonces, a veces me quería hasta ahogar y me daba miedo porque sufrí mucho terror en esa pandemia. Fue mi proceso, colitis nerviosa y otras cosas más. Pero ahí aprendí a confiar más en Dios. Exacto. A veces pensamos que Dios está conmigo cuando me da lo que yo quiero. ¿Y qué si no te da lo que tú quieres? Exactamente. Exacto. Esa fue mi primera vez que dudé, pero le creí a Dios y empecé a ver los milagros. Y fue cuando Él me soltó una palabra de un lugar que me dieron un mensaje. Me dijeron, sé que has sufrido tanto tiempo y sé que no te contesté, pero como creíste, te voy a dar una bendición y la señal va a ser tu bebé. Y te va a hacer feliz. Y ¡pum! Nació Caleb Naví. ¡Wow! Porque aguantaste el proceso. Mi esposa y yo aguantamos el proceso. Y no te quejaste. Lloramos los dos cuando nos dijeron. ¿En serio? Sí, no nos quejamos. Sí dolió, pero ahí estábamos. Sí. Y yo digo esto porque hay muchas personas que probablemente han perdido la fe. Y probablemente dicen, Dios no está conmigo, no me ama, o porque muchas cosas. Pero yo quiero decirles que si usted vuelve a tener su fe en Él, Él no lo va a decepcionar jamás. Exactamente.
Y a veces es difícil. Por ejemplo, en este caso que estabas enfermo, yo creo que es cuando es más difícil, porque te preguntas, o sea, ¿por qué? Dudas, ¿no? Pero yo creo que si te mantienes, todo da un giro para bien. Sí. Entonces es bien bonito eso. Pero en el momento, ¿cómo lo entiendes? En el momento te haces pedazos porque... Sí. Porque obviamente yo creo que lo que te hace pedazos es tu ideal. Ajá. Lo que tú crees de Dios. Ajá. Por ejemplo, la mayoría lo voy a decir así, de personas que creen en Dios o que siguen a Dios, desafortunadamente se creen muy santos. Tan santos que nadie puede entrar, ni ellos. Ajá. Entonces, pasar. y por eso mucha gente tiene la idea de un Dios que la religión les creó. Ajá. Un Dios ogro, un Dios que no ayuda, un Dios que no ama. Enojado. Sí, porque realmente la Biblia dice que las obras las tenemos que hacer nosotros. Exacto. La iglesia. Ajá. O sea, la transformación social, hablando con el poder de Dios, somos nosotros. Uh-huh. Pero a veces tenemos un mensaje que es grotesco, pero no es un mensaje transformador. Okay. Por eso la gente a veces no se quiere acercar. Oh, exactamente, así es. Y yo creo que a veces también, pues yo hablo por mí, ¿no? Me ha tocado ver casos así de personas que a lo mejor llegan pidiendo ayuda o así a las iglesias, y a veces pues son muy cerradas a veces las iglesias y no te ayudan como se debe en ese momento. Y no vamos a hablar de una iglesia en especial ni nada, pero sí de la religiosidad. Es un tema bien importante ese, Julián, que yo siento que en estos años ha despertado más curiosidad por muchos jóvenes que están como que volteando a ver, pero el lado de religión, como que dicen, sí me quiero acercar, pero es demasiado o me juzgan demasiado que no puedo, o sea. Sí, lo que pasa es que no tenemos el tacto o la sabiduría Ajá. para saber tratar los casos. Exacto. Yo un día le decía a la congregación, ¿qué van a hacer cuando venga una persona tatuada, con muchos aretes y que se vea bien mala? O sea, nosotros no estamos aquí para juzgarlos, porque ellos necesitan de Dios. Exacto. Es que hay de todo, y yo creo que ahí es donde hay mucho prejuicio. Ajá. Nosotros, dice la Biblia que tenemos que sacar primero la viga de nuestro ojo para poder sacar la del otro. Exacto. Y el prejuicio cristiano religioso es lo que nos impide ver a la gente con amor Uh-huh. y ayudar verdaderamente a las personas o ser empáticos. Así es. Así es. Y te comento esto porque sí lo he visto mucho y más que nada porque me da mucha tristeza ver cómo hay jóvenes queriéndose acercar y por este tipo de prejuicios, por este tipo de pues ideas, no sé, estos jóvenes no se puedan acercar al final. Fíjate, Es más que ahí nada veo eso. dos filos. Ajá. El primero es por la culpa de muchos cristianos Exacto. que se han portado no a la altura, Ajá. que no se parecen a Jesús. Pero el otro filo es los jóvenes que tienen otro ideal. Ah, ok, sí. O sea, por ejemplo, muchos de ellos dicen, yo vengo buscando a Dios, pero realmente no vienes buscando a Dios. Ajá. Yo, cuando me acerqué a la iglesia, me gustó una muchacha. Ingas, ya Gracias salió a el Dios. peine. No, y gracias a Dios que Dios tuvo misericordia de mí, ¿no? Fue su manera, ¿no? Claro, pero es como todo, ¿no? Pero yo creo que hay jóvenes que vienen buscando una novia o vienen buscando, pero yo creo que cuando los jóvenes logramos Ajá. o logramos nosotros como pastores llevar a ellos a una fe verdadera, lo demás ya no va a importar. Exactamente. La actitud es importante para conocer a Dios. Exactamente, sí. Pero acuérdate, Julián, que estamos en una generación de cristal. Claro. Eso es bien importante saberlo y que cualquier cosita es demasiado. Y que cualquier cara, cualquier gesto, todo es demasiado. Sí. O sea, nosotros nos salvamos porque somos de fierro, la verdad. Pero nos avientan y... Sí. O sea, literal, no le ponemos como tanta atención. Pero sí la generación ha cambiado. Es cierto. Pero el punto de esto es el siguiente. Yo me sentí muy cómoda en la iglesia de ustedes, que me da mucha risa porque hice unas historias hace días y todavía digo, no sé cómo se llama la iglesia, o sea, tengo poco yendo,
pero no sé cómo se llama, pero yo tenía tantas ganas de compartir el mensaje con la gente y de compartir para esa gente que la esté pasando mal, que yo dije, no me importa cómo se llama ahorita, lo que quiero es dar el mensaje y que me hablen y yo invitarlos. Claro. Entonces, para mí ahorita es importante decirles, invitarlos a esta iglesia nueva, porque para mí es nueva, ¿eh? O sea, desde la energía, desde cómo se siente al entrar, desde cómo son todos, cómo me he sentido yo, desde la manera como predicas tú, o sea, todo tiene que ver. Claro. Entonces, yo sí quiero que los invites y que les digas que está la puerta abierta para ellos, claro, para todos los jóvenes, y no nada más para los jóvenes, para todos, y que digas el nombre de la iglesia, por favor. Pues muy importante. Pues miren, nosotros nos llamamos Centro de Avivamiento. Ajá. Miren, le voy a decir por qué me quedo callado. A ver. Porque primero se llama Casa Apostólica. Ajá. Pero le llamamos Casa Apostólica porque es una casa para todos. Sí. O sea, es una casa para las familias, es una casa para jóvenes, es una casa que aunque vamos empezando, sí, sabemos que vamos avanzando. Gracias a Dios. Pero es centro de avivamiento. O sea, es un centro donde hay esa pasión, sí, ese avivar. Esos milagros, eso que hace el Señor. Y estamos conectados a la familia Semilla de Mostaza, una familia de profetas. Okay. Una familia de personas que creen a Dios, que oran a Dios y que verdaderamente aman a las personas. Ok. Como debe de ser. Sí. Me gusta mucho el nombre, Semilla de Mostaza. El significado que tiene, más claro, que nada. Que solo tienes que tener fe como una semilla de mostaza, ¿no? Sí, ese es el dicho. ¿Es un versículo? Sí, ¿verdad? Sí, es un versículo. Así es, entonces se me hace bien bonito. Pues ahí está el nombre para toda la gente que quiera ir. Igual vamos a dejar aquí el contacto de Julián, claro, para cualquier cosa. Y son los días miércoles y domingos. Sí, así es. Ajá, por la tarde y el domingo por la mañana. Se pone muy bonito y las puertas están abiertas para ustedes. No necesitan ir en modo religioso ni nada de eso. Van a estar abiertas las puertas para escucharlos, para recibirlos con el corazón y para que vayan y sientan la presencia de Dios. Así que esa es la invitación que les hacemos. Julián, ¿has visto un milagro que marcó tu vida para siempre? Muchísimos. ¿Nos puedes contar alguno? Uno de los que me marcaron mucho, ajá, fue en Mexicali. Ok. Me tocó orar por una mujer que tenía cáncer. Pero lo que me marcó fue que muchas veces queremos sentir algo. Ajá. Pero Jesús dijo, solo cree. Sí. Y me acuerdo que yo oré por fe, pero no sentía nada. Okay. Solo sentí tensión. Ajá. El ambiente estaba muy tenso. Ajá. La persona estaba muy tensa. Y bueno, me fui a mi casa como triste porque uno tiene que sentir supuestamente para creer. No, pero tienes que creer aunque no sientas. Ajá. Y me acuerdo que me hablaron por teléfono el pastor de ese lugar y me dijo, ¿sabes qué? La señora con la que oraste sanó y quiere volver a verte. Wow. Yo ahí sí me quedé impactado, la verdad. Pero hemos visto muchos milagros. Ajá. Hace poco en Hermosillo estaba una mujer de la Guardia Nacional. Ajá. Y había tenido un accidente y esta mujer estaba totalmente en coma. Uh-huh. Y el Señor nos llevó a ese lugar donde están los que ya van a morir. Y el Señor dijo que oráramos por esta persona. Al orar, se levantó del coma al instante. Fue algo poderoso de parte de Dios. Wow. Son milagros que no se ven en el internet. Así son es. Cosas que pasan detrás de cámaras. Ajá. Y que nadie sabe, pero eso pasó. Sí, qué impresionante. A mí me hizo llorar ahí un poquito la historia de uno de los participantes de la iglesia, no sé cuál es su nombre. Said. Fue y contó su historia el miércoles ahí en la iglesia. Este señor, ¿tiene cuánto que sanó? Yo creo que tiene como unas 2 semanas. No, yo creo que un mes ya. Como un mes, pero es una persona, o sea, ahí estaba contándonos la historia en persona, y es una persona que hace un mes tenía el estómago abierto, o sea, que ya no le daban, pues, la verdad, una esperanza, y le cambió la vida completamente cuando oraron por él. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre eso, Julián? De hecho, sinceramente yo tenía apagado el teléfono cuando me estaban hablando porque ya eran sus últimos momentos. Sí. Y gracias a Dios que lo prendí.
Bueno, curioso. obviamente si no hubiera sido yo, hubiera sido alguien más, Sí, pero claro. siempre es un privilegio para nosotros ser parte o ser testigos Claro, de lo que Dios claro, hace, ¿no? sí. Pues nos tocó ir al hospital, gracias a Ajá. Dios que los guardias no nos dijeron nada, entramos 3 personas. Eso estuvo curiosísimo, ¿eh? Muy curioso porque el guardia de abajo dijo, la verdad no pueden entrar 3, pero vayan. Ajá. Y cuando ya estábamos arriba, donde estaba él, no había ningún guardia, Ajá. no había guardia y no había nadie y entramos. O sea, donde debe de haber muchos guardias. Sí, de hecho no estaba nadie ahí. Qué Yo recuerdo. curioso. Y resulta Ok. que cuando llegamos, empezó a hablarle yo de la fe, porque nuestro trabajo es que la gente tenga su fe en Dios Sí. para que pueda sanar. Nosotros nos sanamos, el que sana es Dios. Exacto. Y entonces a veces la gente pone su vista en el ser humano y el ser humano no hace nada, es Dios. Entonces ubicarlo, ¿no? Ponerle la fe en donde debe de ir. Y resulta que él estaba desesperado, ya bautíceme porque me muero. Sí. Y estaba abierto con una sábana. Y resulta que lo bautizamos ahí, lo bautizamos. Y cuando lo bautizamos le cambió la cara. Sí. Empezó a sonreír, a reírse. Ya no tenía la cara de angustia, de muerte, tenía cara de felicidad. Sí. Y entonces nosotros nos fuimos. A la semana me mandan que ya podía tomar agua. Ajá. Porque no podía tomar agua por causa de los intestinos, tenía un problema muy grave. Y después me mandó un pedazo de carne que ya podía comer carne. Sí. Y después ya me mandaron una foto cuando ya estaba afuera que lo dieron de alta. Pero le habían dado, eso me impresionó mucho, que le habían dicho, vas a durar 4 meses con una sonda. Sí, así es. ¿Y qué duró cuánto? ¿Una semana? Una semana. Eso estuvo bien impresionante. Dios es bueno. Ajá. Y él contándolo ahí en persona, pues, o sea, como con mucho sentimiento, Sí. pero muy agradecido. Sí. Y ver ese milagro, porque es un milagro, la verdad. Yo sí me quedé sorprendida y sí sentí así bien bonito, porque a veces uno dice, o sea, imagínate para él saber cómo estaba su condición, poder ver todo, o sea, qué fuerte, y aparte estar sin esperanza, yo siento que eso como de, ya bautízame, fue como de último recurso. Sí, de, ya. o Ya si sea, me muero aquí, pues ya me morí con el Dios, ¿no? él ya lo tenía decidido, Sí, o sea, realmente Dios tiene más planes para él. Claro. Y se me hizo bien bonita esa historia, y más pues tener a la persona ahí enfrente contando la historia. Estuvo bien impresionante esa. Para mí esa es la más impresionante que he escuchado y he visto, ¿no? Gloria a Entonces, Dios. y que Julián pues obviamente fue partícipe de esto, porque Dios lo usa lo usa grandemente, de verdad que sí. ¿Qué es lo más difícil de ser pastor y qué es lo más hermoso? Primero lo más difícil. Yo creo que lo más difícil es querer ayudar a las personas y que Ajá. las personas no te dejen ayudar. Ay, sí. A veces la gente, como lo decía, trae ideales. Ajá. Y los entiendo. Sí. Hay personas que traen una idea de la religión, hay gente que trae una idea de los pastores, que por ejemplo pueden llegar a la iglesia pero con una idea. O si alguien les metió una idea en la cabeza, ellos están una idea en la cabeza. Exacto. Y entonces su actitud no les ayuda a que reciban lo que ellos necesitan. Entonces lo ven como algo malo. Ajá. Entonces para mí lo más difícil es querer ayudar a alguien que está enfermo o que tiene algún problema, pero que su actitud no le permita. Eso es lo más difícil para mí. Sí. Y yo creo que como pastores, la frustración más grande es que tú quieres ayudar a las personas para que sean bendecidas y lo único que tú miras a veces es rechazo. Okay. Por eso se vuelve controversial, porque mucha gente dice, es que mi religión es otra. Ajá. Y es que no estamos aquí para hablar de religión. Exacto. Estamos hablando de Jesús. Entonces, miren, tenemos algo en común, las personas y nosotros, la sociedad y nosotros, que todos somos seres humanos. Exacto. Y que todos queremos ser felices. Y que todos queremos ser sanos. Y que todos queremos ser prósperos. Así es. El detalle es que ¿dónde lo buscamos? Y a veces no encontramos un lugar porque nos han dañado mucho. Sí. Nos han lastimado, nos han golpeado, nos han dado con todo. Sí. Y a veces lo que menos quiere uno es acercarse a Dios por culpa de nosotros, lo voy a decir así, por culpa de las personas. Sí. Pero yo sinceramente les digo una cosa, a veces ni Dios tiene la culpa. Ajá. Entonces la mayoría de personas que están en contra de la palabra de Dios o de la religión, lo voy a decir así, realmente tienen un vacío en su alma. Realmente traen una frustración que no saben cómo descargarla y la descargan criticando y juzgando a la iglesia. Exactamente. Pero yo pienso que la iglesia puede traer una paz y una esperanza a las vidas de las personas.
Entonces lo más difícil es eso, querer Así ayudar es. y no se pueda. Qué triste, ¿no? Siento que es más triste que nada porque pues al final es como una esperanza nueva para tu vida, pero a veces la mentalidad, como comentas, es lo más difícil de quebrantar. Fíjate, me tocó trabajar Ajá. en una empresa, ahora sí que de, no sé cómo se llama, de multinivel. Ok. Una de tantas. Una de tantas, no voy a decir. Sí. Pero bien curioso porque cuando Dios me llama a mí al ministerio, Él me dice que no voy a trabajar ya en lo secular, que Él me llama. Ajá. Pero a mí me gusta. Sí. Y entonces me dio permiso de trabajar en esa empresa. Okay. Empecé a ganar bonos, Sí. me empezó a ir muy bien, Ajá. porque soy bueno para las ventas. Sí, sí. Y empecé a ganar y entonces ya los jefes vinieron porque querían conocer al pastor que ganaba bonos. Y recuerdo que estábamos ahí, pues me daban mi cheque, ¿no? Siempre ganaba. Y ganaba y ganaba, ¿no? Y un día me acuerdo que me estaban esperando en el hotel. Yo no iba a ir, la verdad. Sí. Porque no estaba pensando en hacer mucha plaza ahí o no sé cómo decirlo, ¿no? Sí. Hacer mucha experiencia ahí. Yo soy pastor y para mí es un hobby vender, ¿no? Sí, sí. Y entonces resulta que lo estamos esperando, pastor. No podemos empezar sin usted. ¡Ay! Y ahí voy al hotel y estaban hablando de todo el asunto de ventas y todo. Cuando se acaba la reunión me dice el jefe, yo ya lo quería conocer a usted. Tengo un problema y necesito que me ayude. Eso. Y entonces ya había empresarios Ajá. de dinero Ajá. llorando como niños. Y yo estaba orando por ellos mientras me platicaban sus problemas, porque ellos sintieron paz. Ajá. Y a eso voy con lo que decía ahorita. Cuando la persona verdaderamente tiene una necesidad y cree en Dios, algo puede ocurrir. Exacto. Y entonces entraban por parejas. Órale. El jefe tenía un dolor en el cuello, en el hombro, y Dios lo sanó. Después de tanto tiempo que iba al doctor y no pasaba nada. Ahí mismo pasó. Órale. Entonces yo pienso que el evangelio no es solamente para los cristianos. Sí, exacto. Es para todo aquel que cree, Exactamente. como dice la Biblia. Así es. Pues qué bonita historia. Fíjate cómo Dios te usó aún estando en un lugar fuera del templo y te usa, yo creo que a donde sea que vas. Claro. Eres como una materia dispuesta para Dios. Y fíjate que ahorita que dices eso, me acordé porque yo vengo de familia que no es cristiana. O sea, realmente nosotros estábamos en otra religión, ¿no? Ajá. Y mi familia siempre ha sido muy bailadora. Órale. Bailadora, que la música, que el taca-taca y toda la cosa, ¿no? Sí. Y recuerdo muy bien que una vez en la casa me fui a la iglesia y regresé y había karaoke y había mesas hasta afuera. Y decía, qué curioso, mientras yo allá estoy en la iglesia haciendo un evento cristiano, acá están haciendo un evento en la casa. Sí, sí, sí. Pues ya llegué y como obviamente yo dormía ahí, todavía no estaba casado, dormía ahí en la casa. No, pues voy a ir al sillón, ¿no? Pues ahí estaba la gente. Voy a otro cuarto lleno de gente. Bueno, voy para atrás lleno de gente que estaba tomando, por todos lados estaban tomando. Bueno, ¿qué hago, señor? Y se me acerca una muchacha y me dice, oye, ¿no bailas? Le dije, no bailo. ¿Y por qué? No, pues que yo no le quería decir. Sí. No ocupo bailar para ser feliz. Ajá. Y le bueno, ¿no tomas? No, pues que no tomo. ¿Por qué? Pues porque no tuvo tomar para ser feliz. Y en eso el Señor me comienza a revelar su vida. Tú perdiste a tu papá. Y tú a este, y tú empezaron a llorar en la fiesta. Y yo empecé, ¿puedo orar por ustedes? Y pues oré por todos ellos, ¿no? En la fiesta, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta, más allá de un prejuicio, más allá de una religión, Dios se mueve donde lo invoques. Exactamente. El asunto está que a veces Dios no se mueve pues en cualquier lugar, a menos que haya un propósito. Exacto. Pero volviendo al punto, o sea, donde quiera que esté esa persona que nos esté viendo y que esté pasando por un momento de depresión o suicidio, quiero que sepa que Jesús es la respuesta. Exactamente. Si tú lo crees solamente, si tú lo crees, algo va a ocurrir en tu vida. Olvídate de los prejuicios de la religión o de la gente que te ha tratado mal. Enfócate en el único que ama a la humanidad, Jesús. Exactamente. Así es. Pues con esto entra una pregunta. ¿Qué le dirías a alguien que cree que no es digno de ser usado por Dios? No, hombre, yo creo que Dios usó hasta una burra
Sí. Y la Biblia sí. dice que usó una burra para hablarle De hecho, al profeta. No, mira, yo pienso que tenemos una idea de Dios muy, muy extraña. Sí, ¿verdad? Y eso es porque no conocemos a Dios. Como dura, como fuerte. Sí, eso cuadrado y eso duro es porque a veces lo recibimos donde nos enseñaron. Exactamente. Pero la verdad, Dios no es así. No. La Biblia dice que el amor es como, dice que es alto, es ancho y es profundo. Entonces el amor, dice la Biblia, que todo lo soporta y todo lo espera y todo lo sufre y no hace nada indebido. Sí. Entonces Dios nunca nos permite a nosotros juzgar y criticar a personas. Yo no entiendo cómo hay gente que se atreve a criticar a jóvenes que quieren ser usados. Ajá. O nosotros si oramos para que Dios bendiga o para que use a los jóvenes y Dios usa el que Él quiere, muchas veces decimos, ¿por qué a ese? Porque Dios lo quiere usar. Sí. Ahora, mi consejo para los jóvenes que quieren ser usados es comprométanse y cásense con Dios. Exactamente. Hoy en la mañana que estábamos orando, el Señor me dio una palabra. Y la palabra era amaciato. Okay. Y esa palabra amaciato es cuando tú estás casado y luego tienes a alguien más. Y me decía, Señor, el amaciato espiritual es cuando tú dices estar con Dios, pero estás casado con otras cosas. Órale, Entonces Dios dice, ¿quieres los beneficios de ser usado por mí? Bueno, cásate conmigo. Al casarse con Él, tener una relación con Él, Él les va a revelar a ellos lo que está bien y lo que está mal. Pero aunque estés desanimado, créeme que Dios te quiere usar. Exactamente. Poderosamente. Así es, exactamente. Y ese es un mensaje para todos los que nos están viendo. Acércate, Dios no te juzga, Dios no es un Dios de odio, ni tampoco de castigo. Siento que son más las creencias que nos hicieron creer eso. Hay una frase que escribí ayer que decía, el que peca deja de orar. Ah, sí, Y el que ora deja de pecar. Yo creo que el que está sucio, ¿no? El que está, ahora sí que se llenó de lodo, ni modo que diga, no voy a ir a la regadera porque estoy sucio. Yo creo que no, o sea, va a la regadera para limpiarse. Exacto. Entonces, ¿por qué alejarse de Dios cuando estamos sucios? Yo creo que hay que acercarnos a Él para que nos limpie. Claro que sí. Y por causa de esa culpa, es que los jóvenes se alejan de Dios. Exactamente. Por causa de porque nos hicieron creer que Dios era un ogro, que Él no perdonaba, que no restauraba, que no sanaba y que si me equivocaba, Él ya no me amaba y me despreciaba. Exacto. Mentiras, eso no es de... Exactamente. Dios no es un Dios de odio, ni castigo, ni enojo. Y eso me quedó muy grabado hace poco que lo vi en un video que decía, cuando sientas eso en tu corazón, que estás siendo castigado o que odio, ese tipo de cosas, no son de Dios. O sea, no las confundas, no dejes que el enemigo te confunda porque eso no viene de Dios. Sí, claro. Dios es un Dios de amor, es un Dios que perdona, es un Dios que te acerca a Él. Dios no va a querer que estés así triste. Entonces eso lo tienen que tener bien claro en su cabeza, que Dios no te va a querer ver mal nunca. Entonces todos los sentimientos malos que tengas en realidad no son de Dios, no vienen de Dios. Así que no te confundas y acércate a Dios y verás cómo cambian las cosas. Sí. Entonces es difícil, pero sí se puede. Claro que sí. Dios es muy bueno y Dios siempre nos está esperando. Eso es muy, muy cierto. Pues ya por último, Julián, ¿cuál es el mensaje principal que le quieras dar a nuestros contactos aquí del podcast con Julián? Pues mira, yo creo que seas empresario, seas quien seas, no importa quién seas, este evangelio es para ti. Así es. Nosotros dice la Biblia que porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así es. Entonces, si ellos lo creen, las cosas van a cambiar para siempre. Claro. Yo creo en un Dios que da sabiduría, sí, que prospera a quien sea que se acerque a Él. Sí. Yo estoy impactado con los empresarios. Yo estoy impactado porque tienen una capacidad para hacer negocio. Pero también yo veo que cuando la sabiduría de Dios está con ellos, ellos pueden administrar mucho mejor sus recursos. Exacto. Lo mismo sucede con los jóvenes. Me ha tocado tantas cosas que pudiera contar que se nos fue como agua, ¿no? Sí, que tienes que regresar. Por favor, no, y yo creo que el mensaje es ese. Sí. Crean. Yo sé que por encima de los obstáculos, los dogmas, las tradiciones, las costumbres, mi consejo es, y si lo quieres recibir, es
acércate a Dios. Sí. Acércate. Pero es que yo voy a la iglesia y me duermo. Ok, pues ve a un lugar donde ahora sí que te sacudan. Sí. O sientas a Dios verdaderamente. Exactamente. Donde tú recibas esa fe o ese poder, porque hay muchas iglesias. Y a lo mejor tú puedes ir a un lugar y dices tú, pues aquí no siento nada. Bueno, ve a otro lugar donde tú puedas sentir a Dios como tú quieres sentirlo. Exacto. Eres libre de creer. Exactamente, pues qué bonito mensaje. Los invitamos de verdad que nos acompañen algún día en esta bonita iglesia y puedan vivir pues la emoción de sentir la presencia de Dios. Dense la oportunidad, de verdad. Yo creo que todos estamos a veces pasando cosas difíciles y a veces no sabemos a dónde ir, y yo creo que ir a uno de estos lugares a veces te salva la vida. Claro. Entonces yo sí los invito a que vayan, nos acompañen un miércoles, un domingo, ahí nos mandan un mensajito y se den la oportunidad de vivir la experiencia que tiene Dios para ustedes y escuchar esa palabra que Dios tiene para nosotros, porque Dios siempre nos está esperando. Claro. Yo lo comprobé con Julián. Cada que voy, y lo tengo que compartir, cada que voy me tiene una palabra nueva y yo digo, ay no, ya no sé si quiero ir o no, pero como todo es tan bonito y tan bueno y también obviamente tiene sus regaños y todo, digo, ¿sabes qué? Es que Dios sí te llama, o sea, Dios sí te está llamando y sí me llama y yo lo siento, yo lo sentí mucho a través de ti. Claro. Y estoy muy agradecida contigo y te lo digo aquí abiertamente. Yo estaba buscando esto hace años y yo siento que por fin siento que puedo presentarlo ante las personas, porque yo le comentaba a Julián que yo tenía muchas ganas de entrevistar a un pastor, pero yo necesitaba sentir esa conexión con Dios principalmente, claro, para poder llevar el mensaje correcto, y tú eres la persona indicada y te agradezco mucho por eso. Si pudiera decir algo más, que no hay tiempo, pero yo creo que sería eso de ustedes no se preocupen por querer cambiar algo que no van a poder cambiar con sus fuerzas. Así es. Conozcan a Dios. Sí. Si alguna persona les dice, hey, cambia esto, hey, espérate. Sí. Y eso yo creo que ha sido uno de los problemas de las personas, porque así como cerrando esto, ¿no? Porque dicen, yo no voy a la iglesia porque me quieren cambiar mi forma de vestir, mi forma de hablar. No. Como le dije una vez, lo que te decía a una persona, mire, usted me ve así raro porque piensa que yo le voy a decir algo. Yo no le voy a decir nada. Si usted quiere conocer a Dios, usted y Dios el asunto. Sí, ahora, si Dios lo llama, ya no es bronca mía. Ya es entre usted y Dios. Sí. Pero lo importante es que usted lo conozca. Claro. La mayoría de gente que se acerca a mí me dice, es que ustedes me quieren hacer hermano. No, olvídate. Esa es la idea de mucha gente, ¿eh? Ay, no, es que es muy difícil como pastor lidiar con personas que creen que uno va a estar ahí encima de ellos. Así. Sí. No, al contrario, es voluntario. Claro que sí. Si tú quieres ir a un lugar donde quieres recibir paz, quieres recibir una palabra, quieres recibir parte de Dios, entiende que no es el pastor el que hace las cosas, es Dios. Exactamente. Hay personas que se enojan porque no les gusta el mensaje, pero no es Dios, no es el hombre el que te lo da, es Dios. Y a veces yo les digo, los cuestiono, les digo, ¿es Dios o soy yo? No, pues es Dios. Entonces, ¿por qué la agarran contra mí? Exactamente. Pero no, están invitados a cuando quieran y gusten ir a la iglesia, cuando ocupen una oración. Estamos para servirles, estamos para bendecir Obregón, estamos para bendecir la sociedad, estamos para bendecir a todo aquel que quiera acercarse a Dios. Para eso estamos, no estamos para otra cosa, estamos para ser de bendición. Claro que sí, así es. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, Julián. Muchas gracias por invitarme. Así es, espero que no sea la primera ni la última. Aquí te vamos a tener muy seguido, con favor de Dios. Y pues muchísimas gracias por el bonito mensaje. Gracias. Muchas gracias por vernos a todos y nos vemos próximamente en otro podcast con Juliana Córdoba. Bendiciones.